Cuando el joven líder de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, se enfrentó a una de las decisiones más difíciles de su vida, el sol aún no había salido. Las grabaciones secretas que tenía en sus manos revelaban con claridad que su general de mayor confianza estaba tramando un golpe de estado en su contra. Esta historia relata el momento en que un líder fue traicionado, la valiente decisión que tomó y el amanecer que cambió el destino de una nación. Serás testigo de cómo la confianza puede desmoronarse en un instante. Del lado oscuro de la política y del verdadero significado del patriotismo, las calles silenciosas de Ouagadougou aún no habían visto el amanecer. En los pasillos del palacio presidencial solo se escuchaban los pasos de los guardias. Ibrahim Traoré estaba sentado en su escritorio, leyendo por tercera vez el expediente frente a él. Cada línea, cada palabra, confirmaba sus sospechas sobre uno de los hombres en los que más confiaba. Había pasado horas examinando esos documentos, visualizando cada detalle en su mente, intentando absorber la magnitud del impacto que estaba. Pero la verdad estaba allí, frente a él, y ahora debía tomar una decisión inevitable. El general Moussa Konaté era uno de los asesores militares más cercanos de Traoré. Juntos habían planeado el futuro de Burkina Faso durante incontables noches, en la retirada de las fuerzas francesas, estrategias de seguridad regional, la modernización del ejército e incluso la invitación al grupo Wagner para operar en el país. Había consultado la opinión de Konaté en cada decisión crítica. A veces incluso se reunían con sus familias para cenas privadas en las noches, discutiendo los problemas del país en un ambiente íntimo. La esposa de Konaté se había hecho amiga de la esposa de Traoré, y sus hijos jugaban juntos. No era solo una relación profesional, era una amistad genuina. Pero ahora los documentos en sus manos mostraban cuán grande había sido el error de haber confiado tanto en 2 días. Una conversación captada durante una vigilancia telefónica rutinaria del Servicio Nacional de Inteligencia lo cambió todo. De hecho, esta vigilancia fue también una coincidencia. Los equipos de inteligencia, mientras monitoreaban las actividades de empresas extranjeras, habían comenzado a seguir las comunicaciones de una empresa minera francesa que operaba en Burkina Faso. Había sospechas de que esta empresa intentaba beneficiarse ilegalmente de las minas de oro del país. Sin embargo, esta vigilancia, parte de una operación de rutina, había producido un resultado completamente inesperado. Las grabaciones contenían la voz de Konaté, y lo habían confirmado con certeza. Expertos en análisis de voz realizaron comparaciones tonales, confirmándolo sin lugar a dudas. La persona al otro lado de la línea no era solo un representante de la empresa francesa que operaba en Burkina Faso, sino también un agente encargado de las operaciones secretas de Francia en África. Esta información hacía que el contenido de la conversación fuera aún más escalofriante. La llamada telefónica duró exactamente 37 minutos, y cada minuto estaba lleno de confesiones que darían un vuelco al mundo de Traoré. ¿Estamos listos para la operación?, preguntó el representante francés. Había urgencia en su voz, como si hubiera estado esperando ese momento desde hacía mucho tiempo. Los altos funcionarios en París quieren resultados. La popularidad de Traoré también está afectando a otros líderes en África. Esta situación está perjudicando los intereses estratégicos de Francia en la región. Estamos casi listos. Solo necesitamos ubicar a nuestra gente en unas pocas posiciones clave más, había respondido Konaté. No había ni arrepentimiento ni vacilación en su voz. Hablaba como si se tratara de lo más natural del mundo. Traoré es muy popular en este momento. Hay que admitir que el pueblo lo quiere de verdad. Pero esta situación no durará para siempre. Cuando aumenten las dificultades económicas, cuando suba el desempleo, la gente cambiará de opinión. Ese será nuestro momento para intervenir. ¿Y la situación dentro del ejército? ¿Tenemos comandantes en quienes podamos confiar? Por supuesto que sí. Hemos estado preparando la infraestructura para esto durante años. Algunos comandantes están con nosotros por razones ideológicas, otros por intereses económicos. Después de todo, todos tienen un precio. La mayoría de los comandantes de unidades críticas ya están bajo nuestro control, especialmente las unidades alrededor de la capital están completamente en nuestras manos. El momento es crucial. Nuestros amigos en París están perdiendo la paciencia. La cooperación de Traoré con Wagner está debilitando la posición de Francia en África. Debemos intervenir ya. No te preocupes, todo estará listo en 6 meses. Tal vez incluso antes. Entonces, Burkina Faso volverá a sus viejos tiempos. Las relaciones con Francia se normalizarán. La cooperación económica aumentará. El pueblo al final entenderá que esto es lo mejor para ellos. Los equipos de inteligencia también grabaron la continuación de la conversación, y esta parte era aún más detallada. Konaté hablaba de sus partidarios dentro del ejército. Explicó en detalle qué comandantes estaban de su lado, qué unidades podían ser controladas, qué puntos estratégicos debían capturarse primero. Dijo que la mitad del mando de la Fuerza Aérea ya estaba con ellos, y que también había personas en posiciones clave dentro de las fuerzas terrestres.
Lo más impactante era que el plan no consistía solo en un golpe militar, sino que también buscaba hacer políticamente ineficaz a Traoré. No planeamos matarlo, había dicho Konaté. Sería demasiado arriesgado y provocaría la reacción del pueblo, pero lo mantendremos bajo arresto domiciliario. La historia que presentaremos a los medios será esta: Traoré perdió el equilibrio mental y se volvió incapaz de gobernar el país. Fue apartado temporalmente del cargo por razones de salud pública. Por supuesto no será temporal, pero la gente no lo sabrá. ¿Y quién gobernará el país después? Estableceremos un consejo militar temporal. Yo también estaré en ese consejo. Después de 6 meses haremos la transición al gobierno civil, pero para entonces, los candidatos que se presenten serán personas que nosotros controlemos. Así que, en última instancia, Burkina Faso seguirá estando bajo nuestro control, como si esta conversación no fuera suficiente. Las grabaciones mostraban que Konaté había dado otros detalles también. Explicó la rutina diaria de Traoré, que vulnerabilidades de seguridad existían en el palacio, que guardias podían ser comprados. Incluso sabía con detalle a qué horas estaba solo Traoré, con quién se reunía y en qué reuniones. No era solo una traición política, era también un abuso absoluto de la confianza personal en Traoré. Cerró el expediente y caminó hacia la ventana. Las luces de Ouagadougou seguían encendidas, pero los primeros tonos púrpuras comenzaban a aparecer en el horizonte oriental. Durante años había luchado por esta ciudad, por este país, rompiendo la influencia francesa, siendo un verdadero representante del pueblo, trabajando por la independencia de África. Volvía a cuestionar todos esos ideales al enfrentarse a la disposición de un hombre de confianza a traicionarlos. Se preguntaba cuántos más habría, cuántas otras personas estaban preparándose para apuñalarlo por la espalda. Esos pensamientos le carcomían la mente. Tomó su teléfono y llamó al jefe de seguridad. Madou Oragon. Madou era amigo de la infancia de Traoré. Habían crecido juntos, se habían convertido en soldados juntos, habían sido ascendidos juntos. Si había alguien en este mundo en quien podía confiar, era Madou. El teléfono fue contestado en el segundo timbre. Presidente. Madou, ven al palacio de inmediato. Y también llama al general Konaté. Tenemos una reunión urgente ahora mismo. Señor, son poco más de las 5. Y no le digas a nadie más. Solo dile a Konaté que el presidente quiere verlo urgentemente. No le des más detalles. Entendido, señor. Voy enseguida. Había curiosidad en la voz de Madou, pero no hizo preguntas. Llevaban años trabajando juntos, y sabía que cuando Traoré hacía llamadas tan urgentes, siempre era por razones importantes. Madou estaría en el palacio en 30 minutos, y Konaté llegaría en 45. Traoré pensaba en cómo utilizar esos 45 minutos. Llamó a la esposa de Konaté. La mujer respondió con voz adormilada. Hola, Fátima, soy Ibrahim. Lamento despertarte, pero necesito hablar con Musa, con urgencia. Por supuesto, Ibrahim, lo llamaré enseguida. ¿Hay algún problema? Asunto. Gistadu. Muy urgente. Había preocupación en la voz de Fátima. Llamó a Konaté al teléfono y unos minutos después se oyó su voz. Señor presidente, ¿qué ha pasado a esta hora? Musa, ven al palacio de inmediato. Espno, frente a una situación muy urgente. Por supuesto, señor presidente. Voy enseguida. ¿De qué se trata? No puedo hablar por teléfono. Te lo explicaré cuando llegues. No había sospecha en la voz de Konaté. Incluso parecía un poco curioso. Tal vez eso demostraba que realmente era un buen actor, o tal vez no sabía que las escuchas habían sido descubiertas. En cualquier caso, lo que Traoré iba a hacer no cambiaría. Madou llegó al palacio 10 minutos después. Cuando entró en la habitación de Traoré, lo vio de pie junto a la ventana. Había algo extraño en la postura de Traoré. Sus hombros estaban tensos, sus manos entrelazadas detrás de la espalda. Su mirada perdida en la distancia. Señor presidente, estoy aquí. Traoré se volvió y miró a Madou. Había un cansancio profundo en su rostro, pero también una expresión decidida. Madou, voy a mostrarte algo muy importante. Pero debes saber esto: las decisiones que tomemos esta noche afectarán el futuro de nuestro país. Entendido, señor. ¿Cuál es la situación? Traoré le entregó a Madou el expediente que estaba sobre su escritorio. Lee esto, pero no digas una sola palabra. Hablaremos cuando termines de leer todo. A Madou abrió el expediente y comenzó a leer. La primera página contenía la transcripción de las grabaciones de la conversación. La segunda página tenía el análisis del servicio de inteligencia. La tercera detallaba las relaciones financieras de Konaté con la empresa en cuestión. A medida que Madou leía, su rostro iba cambiando. Sorpresa, ira, decepción, todas esas emociones se sucedían en su expresión. ¿Cómo es esto posible?, murmuró al fin. Esa es la misma pregunta que yo me hago. Pero esta es la realidad, Madou. Konaté nos ha traicionado. No solo a nosotros, también al país. ¿Qué vamos a hacer? Lo enfrentaremos cuando llegue.
Pero tú estarás aquí, porque no sé cómo reaccionarán justo entonces. Un guardia de seguridad del palacio llamó: señor presidente, el general Konaté ha llegado. Hazlo pasar. Cuando Konaté cruzó las puertas del palacio, tenía su habitual aire de confianza. Su uniforme estaba impecablemente arreglado, y su rostro no mostraba ni rastro de sospecha. Mientras caminaba por el pasillo, saludaba a los guardias de seguridad que conocía. Incluso bromeó con algunos de ellos al detenerse frente a la puerta del despacho de Traoré. Golpeó suavemente y pidió permiso. Adelante. Konaté entró en la sala y saludó como de costumbre. Al ver que Mamadou estaba allí, se mostró un poco sorprendido, pero no lo dejó ver demasiado. Buenos días, señor presidente. ¿Hay algún motivo especial por el que me ha llamado tan temprano? La presencia de Mamadou aquí muestra la gravedad de la situación. Traoré estaba sentado detrás de su escritorio, con las manos entrelazadas y una expresión indescifrable en el rostro. Observaba a Konaté como si lo viera por primera vez. Siéntate. Moussa. Konaté se sentó en la silla frente a él. Traoré empujó el expediente sobre el escritorio hacia él. ¿Puedes revisar este archivo? Konaté tomó el expediente y comenzó a abrirlo. A medida que leía la primera página, su expresión cambió. Su seguridad habitual dio paso a la sorpresa. En la segunda página, su cuerpo entero se tensó. Ya no tenía sentido seguir actuando. Sus ojos iban de una página a otra como si no pudiera creer lo que estaba leyendo. ¿Qué es esto, señor presidente? Dímelo tú. ¿No es tu voz la que aparece allí? Konaté colocó el expediente sobre el escritorio y se irguió. Comprendía que el juego había terminado, pero aún mostró un reflejo defensivo. ¿Cómo obtuvo esto? Eso no importa. Lo que importa es que uno de mis hombres más confiables se está preparando para apuñalarme por la espalda. La sala quedó sumida en un silencio denso. Duró varios segundos. La respiración de Konaté se había vuelto pesada. Mamadou apenas podía contenerse. Traoré observaba a ambos. Konaté respiró hondo. Señor presidente, las cosas no son tan simples como parecen. Usted ve el estado del país. La crisis económica se profundiza, la insatisfacción popular aumenta. Tal vez ¿qué? La voz de Traoré se endureció. Tal vez sea la decisión correcta entregar nuestro país a potencias extranjeras. Tenemos que ser pragmáticos. Romper por completo nuestras relaciones con Francia nos hará quedar aislados en la región. Mire a Mali y a Níger. Ellos también intentaron caminos similares, pero al final, ¿qué? Al final preservan su independencia. Sus pueblos están determinando sus propios destinos. ¿Y tú estás conspirando para impedirlo? Konaté negó con la cabeza. Estaba intentando protegerlo. Si las cosas se salían de control, quería al menos una transición suave. No planeábamos matarlo. Esa afirmación hirió profundamente a Traoré. El hombre intentaba hacerlo parecer como si lo estuviera protegiendo, pero en realidad estaba planeando devolver al país al antiguo orden colonial, y lo hacía actuando como si le estuviera haciendo un favor. Moussa, ¿cuántos años llevamos trabajando juntos? 6 años. Durante 6 años luchamos juntos por la independencia de este país. Tú también estuviste conmigo cuando cerramos las bases francesas. También apoyaste traer asesores rusos. También estabas en la mesa cuando firmamos el acuerdo con Wagner. ¿Ahora me estás diciendo que todos esos días fueron una mentira? No, señor presidente. Esos días fueron reales, pero los tiempos han cambiado. Las circunstancias han cambiado. Los rusos tampoco son aliados ideales para nosotros. Tal vez una política más equilibrada basta. Traoré golpeó la mesa. Con el puño te presentas aquí como mi consejero, pero en realidad eres un agente de otras potencias. Desprecias el futuro de este país, la voluntad de su pueblo. Y encima de todo eso, actúas como si me estuvieras haciendo un favor. Konaté había quedado en silencio. Ya no encontraba palabras para defenderse. ¿Cuánto dinero aceptaste? ¿Qué? Preguntó Traoré. ¿Cuánto dinero aceptaste para hacer este trabajo? Tengo curiosidad. ¿Cuál fue el precio de vender a tu país? Konaté levantó la cabeza. No acepté dinero. Esto no es solo por dinero, de verdad. Entonces, ¿por qué fue? ¿Lo hacías por razones ideológicas? ¿Por amor a Francia? Estaba preocupado por el futuro del país. El camino actual no es sostenible. ¿Qué camino? El camino de la independencia. El camino del pueblo decidiendo su propio destino. Mamadou no pudo soportarlo más. Moussa, ¿cómo pudiste hacer esto? Te considerábamos parte de la familia. Nuestros hijos crecieron juntos. Konaté miró a Mamadou. Había arrepentimiento en sus ojos, pero también una firme terquedad. Mamadou, tú también lo entiendes. El país está en una situación difícil. La economía está mal. La gente está descontenta. Tal vez ¿qué? La voz de Mamadou se alzó. Tal vez deberíamos devolverle el país a Francia. Tal vez deberíamos volver a los días coloniales. Traoré levantó la mano. Basta, no hay nada más que hablar. Tomó el teléfono y llamó al comandante de la guardia del palacio. Sube inmediatamente. En unos minutos después,
El comandante de la guardia entró en la sala. De inmediato notó la determinación en el rostro de Traoré. Comandante, el general Konaté queda relevado de todas sus funciones. Retírenlo del palacio inmediatamente. Su rango militar también queda revocado. A partir de ahora es solamente un ciudadano civil. El rostro de Konaté palideció. Señor presidente, no tome una decisión tan apresurada. Tal vez podamos hablar. Tal vez podamos encontrar una solución. No queda nada por hablar. Musan, ahora eres solo un ciudadano de este país. Nada, Ems. Y si intentas continuar con estos planes tuyos, las consecuencias serán mucho más graves. El comandante de la guardia tocó el brazo de Konaté. General. Quiero decir, Konaté, por favor. Konaté se puso de pie. Miró a Traoré por última vez. Quería lo mejor para este país. No, Musan, querías lo mejor para tus propios intereses. Lo mejor para este país es respetar las decisiones de su pueblo y preservar su independencia. Ahora vete. Cuando Konaté salió de la sala, sus pasos eran pesados. El comandante de la guardia lo siguió. Cuando la puerta se cerró, la habitación quedó sumida en un profundo silencio. Traoré volvió a mirar por la ventana. El amanecer ya había llegado por completo. La vida comenzaba a despertar en las calles de Ouagadougou. La gente salía a trabajar. Los niños se preparaban para ir a la escuela. La vida continuaba. Pero el mundo de Traoré había cambiado por completo. Señor presidente, dijo Mamadou. ¿Qué vamos a hacer ahora? Primero controlaremos la situación dentro del ejército. Necesitamos identificar a los comandantes que mencionó Konaté. Averiguaremos quiénes cooperaban con él. El teléfono sonó. Era el jefe del Estado Mayor. Señor presidente, me enteré de que el general Konaté ha sido relevado de su cargo. ¿Debemos convocar una reunión en el ejército? Si en una reunión urgente del mando en 2 horas, todos los comandantes superiores deben estar presentes. Que no falte nadie. Entendido. Haré las llamadas necesarias de inmediato. 2 horas más tarde, los comandantes más altos del ejército de Burkina Faso se reunieron en el salón de conferencias del palacio. La atmósfera era tensa. Todos se preguntaban cuál era el motivo del despido de Konaté. Cuando Traoré entró en el salón, sintió las miradas curiosas y preocupadas de todos sobre él. Caminó hasta la cabecera de la mesa y comenzó a hablar de pie. Amigos, esta mañana tuve que tomar una decisión difícil. El general Konaté ha sido relevado de su cargo. La razón es que estaba involucrado en actividades que amenazaban la seguridad de nuestro país. Un leve murmullo se levantó en la sala. Los comandantes se miraban entre ellos. No puedo compartir los detalles aquí. Pero sepan esto. Konaté estaba conspirando contra la independencia de nuestro país. Estaba colaborando con potencias extranjeras. Esa afirmación puso a toda la sala en... Los comandantes comenzaron a hablar con asombro. Confío en que... Pero, al mismo tiempo quiero que sepan que, si hay alguien entre nosotros que no respeta la voluntad de nuestro pueblo y coopera con potencias extranjeras, compartirá el mismo destino. El jefe del Estado Mayor se levantó. Señor presidente, nuestro ejército le es leal a usted y a nuestro país. Lo que hizo Konaté es inaceptable. Siempre estaremos con usted. Otros comandantes también expresaron su apoyo, pero Traoré los escuchaba con atención. Intentaba distinguir quién era sincero y quién solo hablaba por obligación. Examinaba sus rostros, su tono de voz, su lenguaje corporal. Los comandantes mencionados en los planes de Konaté serían especialmente observados después de la reunión. Cuando Traoré se quedó solo, cayó en un profundo estado de reflexión. El incidente con Konaté no era solo una traición, también era una muestra de cuán frágil era el equilibrio en el que se encontraba el país. Tenía que esforzarse aún más por romper por completo la influencia francesa, pero al mismo tiempo no podía confiar demasiado en nadie. En horas de la tarde, el secretario de prensa entró en la sala. Señor presidente, los medios están haciendo preguntas sobre la destitución de Konaté. ¿Qué debemos decir? Digan. El general Konaté renunció a su cargo por razones personales, y le agradecemos por sus servicios. No diremos nada sobre el motivo real. Compartir asuntos tan sensibles con el público podría dañar la seguridad nacional. El pueblo solo necesita saber lo que debe saber. En esa noche, Traoré se sentó en su escritorio hasta altas horas. Pensaba en quién podía reemplazar a Konaté, pero más importante aún, planeaba qué podía hacer para evitar que traiciones como esta volvieran a ocurrir. Tenía que encontrar el equilibrio entre la confianza y la desconfianza. La mañana siguiente, en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, tomó nuevas decisiones. Los servicios de inteligencia serían fortalecidos, todo el personal dentro del ejército sería reevaluado. Todos contactos no oficiales con países extranjeros serían monitoreados de cerca. Se establecería un nuevo sistema de verificación de lealtad para todos los altos funcionarios. Cada comunicación, cada reunión, cada transacción financiera sería examinada. Este país ha pagado un precio muy alto por alcanzar su independencia.
dijo durante la reunión, y haremos lo que sea necesario para preservar esa independencia. Durante semanas, rastrearon la red de conspiradores de Konaté. Los informes de inteligencia mostraban que él solo era el comienzo. Había una red dentro del ejército, en la burocracia civil, incluso en el mundo empresarial, que quería restablecer la influencia de Francia. Pero cada persona identificada era destituida. Cada plan descubierto era frustrado. Karamuk era monitoreado meticulosamente. Un mes después, Konaté salió del país. La declaración oficial decía que quería continuar su formación en el extranjero. Pero todos conocían la verdad. Ahora era un hombre no deseado en Burkina Faso. Los servicios de inteligencia franceses lo ayudaron a establecerse en Costa de Marfil, donde comenzó a trabajar en una empresa de consultoría. Pero su influencia en Burkina Faso había desaparecido por completo. Traoré había aprendido mucho de este incidente, en que incluso las personas en las que más confiaba podían traicionarlo. Que preservar la independencia requería una lucha constante, y cuán grande era su responsabilidad con el pueblo. La decisión que tomó en aquel amanecer no fue solo la destitución de un general, fue una demostración de la determinación de Burkina Faso en el camino hacia la verdadera independencia. Y Traoré sabía que no recorrería ese camino solo. Sabía que con el apoyo de su pueblo podría superar cualquier obstáculo en esta lucha por el futuro del país. La sospecha era tan importante como la confianza. Y ese día, Traoré había aprendido tanto a confiar como a desconfiar. La traición lo había herido profundamente, pero también lo había fortalecido. A partir de entonces, sería más cuidadoso, más vigilante, más protector de los intereses de su nación. La investigación reveló que la red de Konaté era más amplia de lo que se pensaba al principio. Varios otros oficiales fueron transferidos discretamente a posiciones menos sensibles. Algunos funcionarios civiles también fueron reasignados. La empresa minera francesa perdió su licencia de operación y se vio obligada a abandonar el país. El mensaje era claro: Burkina Faso no toleraría ninguna injerencia en su soberanía. Cuando el sol se alzó por completo sobre Ouagadougou aquella mañana, Ibrahim Traoré permanecía junto a su ventana, observando a su pueblo comenzar el día. Ellos no sabían cuán cerca había estado su país de perder la independencia que tanto había costado ganar, pero su presidente los había protegido, y seguiría haciéndolo. El precio de la libertad era la vigilancia eterna, y Traoré estaba dispuesto a pagar ese precio.